Vamos a continuar resolviendo la guía de la UAP en estos últimos ejercicios para ingenierías y ciencias exactas. Del lado izquierdo tenemos el problema número 4 que dice, en la figura se presenta el reporte de producción de zapatos de las últimas 4 semanas. La pregunta es, ¿cuál es la tabla de datos que se empleó para generar la gráfica? Y bueno, nos muestra una gráfica, este, que se muestra ahí en la pizarra, ¿verdad? En la parte de abajo son las semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y en la parte izquierda, ¿verdad? Es el total de la producción de zapatos de cada una de esas semanas. Aquí lo importante es interpretar correctamente la gráfica. En los incisos de este ejercicio número 4 me aparecen tres tablas, ¿de acuerdo? Me aparecen tres tablas, tres incisos, donde se están comparando el número de semana con el total de producción. Entonces, básicamente todas las tablas traen esos encabezados en sus dos columnas. Y en el caso de las semanas, pues es la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. Estos datos lo comparten todos los incisos. Donde realmente hay que revisar es en el valor de la producción. ¿De acuerdo? En el valor de la producción. Y entonces, aquí por ejemplo, nos damos cuenta que para la semana 1, la producción estuvo arriba de los 20,000 pares de zapatos, de los 20,000 zapatos. La semana 1 estuvo arriba de los 20,000 zapatos, porque si se dan cuenta, el límite de 20,000 es esta línea azul horizontal y el punto inicial que está en rojo está justamente arriba de los 20,000. Entonces tendremos que revisar nuestras tablas y ver aquellas tablas donde la producción supere los 20,000. Obviamente no va a pasar los 30,000, ¿de acuerdo? No va a pasar los 30,000. Entonces supera los 20,000. Hay dos tablas que cumplen esa condición. La tabla del inciso B y la tabla del inciso C. ¿De acuerdo? La tabla del inciso A, aquí voy a ir poniendo los incisos y descartando las opciones. Inciso A, inciso B e inciso C. No voy a escribir las tablas tal cual, solamente aquí voy a poner la respuesta correcta, pero voy a ir explicando por qué vamos a ir omitiendo o eliminando algunas de las opciones de respuesta, ¿sale? Aquí en este caso, en la tabla del inciso A, me aparece como semana 1 una producción de 30,000. Entonces, si se dan cuenta en el gráfico, en la semana 1 no existe una producción de 30,000, puesto que si así fuera, entonces el punto de inicio de la gráfica estaría aquí en la parte de arriba, justamente en el límite de 30,000. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, esa tabla del inciso A, como no coincide con el gráfico, de entrada esa tabla del inciso A queda totalmente descartada. El inciso B y el C traen valores de producción, uno de 23,140 y uno de 25,000. ¿De acuerdo? Ambos están por arriba del 20,000. Por lo tanto, entonces, ambas podrían ser opciones de respuesta correcta y entonces tendríamos que seguir revisando los valores para la semana 2, para la semana 3 y para la semana 4. Obviamente va a haber uno de los dos incisos que va a quedar descartado después de haber hecho el análisis completo. Entonces, en la semana 1, ambos tienen posibilidad. Vámonos con la semana número 2. En la semana número 2 podemos ver gráficamente que hay una producción casi de 30,000. Casi de 30,000, pero no 30,000. Casi de 30,000. Entonces, observamos las tablas del inciso B y el C. Y tenemos que en la semana 2, el inciso B tiene una producción en la tabla de 29,000, que está casi cerca de 30,000. Y la del inciso C tiene una producción de 29,210, que es casi 30,000. Entonces significa que también para la semana 2, ambas tablas podrían ser las que generaron este gráfico. Entonces tendríamos que seguir yéndonos y revisando las otras 2 semanas que nos hacen falta. Vámonos ahora con la semana número 3. Para la semana número 3 podemos observar gráficamente que la producción estuvo arriba de los 30,000. ¿De acuerdo? Arriba de los 30,000. Si revisamos nuestras tablas del inciso B y C, para la semana número 3, la tabla del inciso B tuvo una producción de 32,000, ¿ok?
32,000, que fue arriba de 30,000. Y para el inciso C, tuvo una producción de 32,020. Ambas cantidades de ambas tablas están por arriba de 30,000. Es decir, en el inciso B y en el inciso C, ambas tablas coinciden hasta este momento con las 3 semanas graficadas aquí en este dibujo. Ambas tablas del inciso B e el inciso C. Entonces, obviamente está más que claro que ahorita que revisemos la semana número 4, una de las dos tablas no va a coincidir con lo que está mostrado gráficamente. Entonces, vámonos con la semana 4. En la semana 4, si observamos el gráfico, ¿verdad? El gráfico está en el límite de los 30,000. En el límite de los 30,000. No baja de los 30,000, ¿de acuerdo? Está en el límite de los 30,000, quizá ligeramente un poquito más arriba. Eso no lo podemos apreciar con exactitud, pero de los 30,000 definitivamente no baja. ¿Qué pasa cuando revisamos nuestras tablas? En el inciso B, para la semana 4 tiene contemplada una producción de 19,000. Para la semana 4 tiene contemplada una producción de 19,000, que si ustedes ven gráficamente, para nada coincide con lo que está mostrado aquí. Si en la semana 4 fuera una producción de 19,000, este punto rojo estaría aquí, 19,000, al límite de los 20,000, pero no está en esa posición. Entonces, simplemente por ese dato, la tabla del inciso B también en este momento queda descartada. ¿Qué pasa con la tabla del inciso C? En la semana número 4 me marca una producción de 30,150. 30,150, que por supuesto está arribita de los 30,000 que habíamos revisado. Entonces, ¿cuál es la tabla que cumple con las condiciones? La tabla del inciso C, que tiene como semana 1 23,140, 29,210, 32,020 y 30,150. Entonces, con esta tabla se generó el gráfico que está mostrado aquí en mi lado derecho de esa tabla, ¿sale? Entonces, simplemente hay que ver, comparar la gráfica con lo que está mostrado en cada una de las tablas y que coincidan todos los puntos, que están mostrados en mi tabla, que coincidan perfectamente con los de mi gráfico. Y así es como encontraremos la respuesta correcta de ese y otros ejercicios que pudieran llegar a venir en su examen. ¿Sale? Vámonos ahora con el problema número 5. El problema número 5 dice lo siguiente. La siguiente gráfica representa las preferencias de horario para estudiar de 175 personas. ¿Cuántas personas prefieren estudiar de día? Ok, vamos a ver. ¿Cuántas personas prefieren estudiar de día? Esa es la problemática de este ejercicio número 5, ¿vale? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una gráfica de pastel, donde está representada las preferencias de horario para estudiar. En total se encuestaron 175 personas. Ese es un dato que tenemos que considerar como nuestro total, como nuestro 100%, y que lo vamos a utilizar más adelante. Aquí me dice que en la parte de rojo está marcada las personas que dijeron que la tarde es el horario para estudiar. La parte de verde es los que dijeron que la noche es el mejor horario para estudiar. Y de amarillo, aquellas personas que dijeron que el día es el mejor horario para estudiar, ¿vale? Entonces, día, noche y tarde. Ahí está. Ahora, aquí abajo hay otros datos adicionales que van a ayudar a obtener lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos pregunta cuántas personas prefieren estudiar de día, ¿ok? ¿Cuántas personas prefieren estudiar de día? Entonces, obviamente, nosotros sabemos que en total fueron encuestadas 175 personas. Se les preguntó a 175 personas cuál es su horario preferido para
estudiar. Antes de saber cuántas personas dijeron que preferían estudiar de día, es decir, la parte que le corresponde al color amarillo, nosotros primero tenemos que determinar el número de personas que les gusta estudiar tarde o que les gusta estudiar de noche, y entonces haciendo una resta podremos encontrar el número de personas que prefieren estudiar de día, ¿vale? Y para obtener el número de personas en cualquiera de los casos anteriores, tenemos que utilizar estos datos que tenemos aquí, ¿vale? Para el caso de la tarde, me dice que en la tarde me da un valor de 167.4 grados. ¿Eso qué significa, profesor? ¿Por qué no me lo está dando en porcentaje como en la noche? Ah, porque aquí me está diciendo cuánto mide el ángulo interno, cuánto mide el ángulo interno que me representa el total de personas que prefieren estudiar por la tarde. Me dice entonces, como la parte de la tarde es la parte roja, me dice que aquí en la parte roja hay un ángulo interno de 167.4 grados, ¿ok? ¿Y eso para qué me sirve? Para establecer una regla de 3, ¿ok? Para establecer una regla de 3, obviamente utilizando los grados y lo que equivale en personas esa representación en grados en la gráfica de pastel. Comienzo diciendo, si yo tengo un giro completo de 360 grados, entonces yo estaría representando en mi círculo el total de personas encuestadas, que en este caso, ¿cuántas fueron? 175, ¿ok? Nuevamente, si yo rellenara de un solo color todo el círculo, es decir, todo el círculo, todos los 360 grados de ese círculo, entonces yo estaría representando 175 personas, mi total de personas. Pero en este caso me dice que en la tarde está seleccionado o está representado con un ángulo interno, con un trozo que tiene un ángulo interno de 167.4 grados. Entonces, mediante una regla de 3, yo voy a averiguar a cuántas personas equivale este trazo, esta sección, ¿de acuerdo? Entonces, esa sección circular. Entonces, para obtener la regla de 3, pues vamos a despejar X. X sería igual, es una regla de 3 simple, 175 por 167.4, y todo eso se va a dividir entre 360, y ahí está. Con eso vamos a obtener las personas que están representadas con esa sección que tiene un ángulo interno de 167.4 grados. Entonces vamos a ver, serían 175 multiplicado por 167.4, y ese resultado lo dividimos entre 360, ¿de acuerdo? Entre 360, y me marca que X está marcado como 81 punto, lo vamos a hacer en decimal, 81.37. Como X me representa personas, pues serían 81.37 personas, estadísticamente hablando. En realidad podríamos dejarlo en 81 personas, pero lo vamos a dejar así para tener un poco de precisión en los cálculos, ¿vale? Entonces, el total de personas que prefieren la tarde para estudiar es esta cantidad, 81.37. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a hacer algo muy parecido con aquellas personas que les gusta estudiar de noche. En este caso, la parte de los que les gusta estudiar de noche me está representada con un porcentaje. Me dice que el 37.5% del total son aquellas personas que prefieren estudiar de noche. Entonces ahora debo de tomar en cuenta que el 100%
el 100%, el total de personas es 175. Ajá. 175 personas me equivalen al 100% de mi estudio. Ahora yo quiero saber cuántas de esas personas me representan el 37.5%, que fueron las que dijeron que les gusta estudiar de noche. Y ahora hacemos una regla de 3 con estos datos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que X va a ser igual a, multiplicando cruzado, 37.5 por 175, todo eso dividido entre 100. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular ahora esta X, que me representa el número de personas que les gusta estudiar de noche. Sacamos nuestras operaciones, 37.5 por 175, y ese resultado lo dividimos entre 100, y eso me da un valor de 65.62. 65.62. Ajá. Personas que dicen que la noche es el mejor lugar o el mejor horario para estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos el total de personas que les gusta estudiar de día. Digo, el número de personas que les gusta estudiar de tarde y el número de personas que les gusta estudiar de noche. Ahora sí, nos falta averiguar, y ese es el meollo del problema, cuántas personas prefieren estudiar de día. ¿Sale? Entonces nada más nos falta esa solución. ¿Alguien sabe exactamente cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna idea o una sugerencia de cómo se va a resolver? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Sí o no? A ver, ¿alguna sugerencia? Bueno, fíjense bien, está muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es restar, ¿verdad? Restar el total de personas, restarle las personas que les gusta estudiar de noche y restarle las que les gusta estudiar de tarde, y por defecto obtendríamos las personas que les gusta estudiar de día, ¿vale? Vamos a ver. Primero, el total de personas que les gusta estudiar tarde, lo calculamos, nos dio 81.37. Si lo redondeamos a enteros, 81.37 me queda en 81 personas, porque el punto 3 no sube a la siguiente cifra, ¿de acuerdo? Y lo cerramos en números enteros porque estamos trabajando con personas, ¿vale? Con personas, por eso lo dejo en 81 personas. Las personas que les gusta estudiar de noche, según nuestros cálculos, son 65.6. Si lo redondeamos al entero, el punto 6 sube, por lo tanto de 65.62 subiría a 66 personas que les gusta estudiar de noche. Ahora sí, a 175 personas, que es mi total, yo le voy a restar 66, serían 175 menos 66, y a ese resultado le voy a restar 81, ¿de acuerdo? Y con eso tendría entonces las personas que respondieron que les gusta estudiar de día. ¿Cuántas personas son? Son 28 personas, aquellas que les gusta estudiar de día. Y con eso resolvemos el ejercicio número 5, que está en su guía en el inciso A. Entonces mi recomendación es que aprendan a interpretar gráficos, no solo gráficos de este tipo, también pictogramas, también los gráficos de pastel, como es el que tenemos del lado derecho, aprender a interpretar histogramas, gráficos de barras, ¿de acuerdo? Y poder extraer información importante. Y bueno, tomar en cuenta y poder establecer las diferentes relaciones, como este tipo y este tipo, para poder encontrar los datos que nos hagan falta y que nos permitan pues resolver cada uno de los ejercicios que se nos plantea
en el examen, ¿sale? Entonces, bueno, pónganse bien las pilas y vamos a resolver un ejercicio más, el ejercicio número 6. Para esto vamos a borrar toda esta parte izquierda que tenemos aquí, ¿sale? Entonces no olviden darle like y suscribirse, compartir estos videos para que todos estudien y aprendan, se preparen y logren entrar a la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Problema número 6. ¿Qué nos dice el problema número 6? A un conjunto de 3 números, ok, tenemos un conjunto de 3 números, ok, cuya media es 3.1. Ok, tenemos un conjunto de 3 números cuya media es 3.1. Dice, se le añade los números 2.2 y 3.5. Ajá. Y la pregunta es, ¿cuál es la media del nuevo conjunto de números? Ok. ¿Cuál es la media del nuevo conjunto de números? Ok. Tenemos que leer perfectamente el problema, entenderlo para poder resolverlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Dice, un conjunto de 3 números tiene una media de 3.1. De entrada quiero que recordemos que media es lo mismo que promedio, ¿sale? Entonces, media, grábenlo bien, media aritmética obviamente es lo mismo que promedio, ¿sale? Y esto se representa con el símbolo X con una franja en la parte de arriba, por si lo llegan a ver así en el examen, ¿sale? Ahora bien, dice que hay 3 números. No sabemos qué números son. Lo único que sabemos es que su media es 3.1. ¿Ok? Lo único que sabemos es que su media es 3.1. Si ustedes recuerdan, una media o el promedio de una serie de números se calcula sumando todos esos números y dividiendo entre el total de números. En este caso me dice que son 3 números. No sé qué números sean. No lo sé, solamente sé que son 3 números. Les voy a poner A, B y C, ¿ok? Porque desconozco su valor. Entonces dice que si la suma, bueno, en este caso la media de esos 3 números es 3.1. Es decir, yo tuve que haber sumado esos 3 números y haberlos dividido entre 3, porque son 3 números, para que me diera una media de 3.1. ¿De acuerdo? Nuevamente, tuve que haber sumado esos 3 números y haberlos dividido entre 3 para que me diera 3.1. ¿Sale? Ahí está. Entonces hasta ahí espero que me vaya explicando. Ahora dice, a esa lista de números que yo no sé qué números son, pero sé que son 3 números, yo a esa lista de números le añado un cuarto número que es 2.2 y un quinto número que es 3.5. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la media del nuevo conjunto de números? Es decir, si yo a los 3 números que ya tenía le sumo un cuarto número, que es 2.2, y le sumo un quinto número, que es 3.5, y todo esto lo divido entre 5, porque ahora ya son 5 números, me pregunta que cuál es la media de ese nuevo conjunto de números. Lo que me está pidiendo es el resultado básicamente de esta operación. ¿Ok? Me está pidiendo el resultado de esta operación. La suma de los 5 números dividida entre 5, lo que se conoce como media o promedio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, profe? Si no sé cuánto valen estos 3 números. Ok, tú no sabes cuánto valen esos 3 números y no lo vas a saber ahora, ¿ok? No vas a saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Pero sí sabes o sí puedes saber
¿cuánto vale la suma de estos tres números? Porque finalmente esto es una suma de tres números. Y si tú a esa suma de tres números le sumas estos números que hacen falta y divides entre 5, vas a poder sacar tu media. ¿Cómo le puedo hacer para saber la suma de esos tres números, profe? Ah, para eso te vas a auxiliar de la primera expresión que tienes aquí. ¿Ok? La primera, la que nos da el problema, que nos dice que la media de tres números es igual a 3.1. ¿De aquí qué voy a hacer, profe? Ah, pues yo este 3 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Me va a quedar A más B más C igual a 3.1 que va a multiplicar a 3. El 3 que estaba dividiendo pasó multiplicando. Y si yo hago la multiplicación de estos dos números, tendría que A más B más C va a ser igual a 3.1 por 3 me da 9.3. 9.3. En otras palabras, ¿esto para qué me sirve, profe? Lo que me quiere decir es que la suma de estos tres números, yo no sé qué números son. Yo lo único que sé es que la suma de esos tres números me da 9.3. Y entonces 9.3 va a ser la suma de estos tres números. En otras palabras, en vez de colocar A más B más C, voy a colocar 9.3, porque eso es la suma de los tres números que están involucrados, más 2.2, que es el cuarto número, más 3.5, que es el quinto número. Hago esta suma, todo lo divido entre 5 y con eso ya obtendría la media que me está pidiendo del nuevo conjunto de números, ¿vale? ¿Ya vieron? Bueno, ahí está. Entonces vamos a resolver. Sumaríamos 9.3 más 2.2 más 3.5 y ese resultado lo vamos a dividir entre 5, ¿de acuerdo? Ese resultado lo vamos a dividir entre 5. Y al hacer todas esas operaciones nos damos cuenta que la media del nuevo conjunto de números es exactamente igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces 3 es el promedio de los 5 números que están involucrados. 3 es la respuesta correcta de este ejercicio número 6, que en su guía se encuentra en el inciso D, ¿vale? Entonces, hay que auxiliarse de plantear una ecuación, hay que auxiliarse de realizar algún dibujo, si es necesario. Lo importante es que podamos resolver el ejercicio de manera adecuada. Y hay que resolver muchos problemas, no solamente los problemas de la guía, sino también chutarse más bibliografía, resolver ejercicios de otros videos, de otras guías, de otros exámenes de simulación para que vayan reforzando sus conocimientos, ¿vale? Seguimos trabajando con la guía WAP de Ingenierías y Ciencias Exactas. Nos vemos la próxima.